Ok, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta charla informativa, Maestría en Bioquímica y Biología Molecular. Hoy día, 16 de marzo, nuestra expositora es la magíster Teresa Barreto y les va a presentar cuáles son qué es lo que se ofrece en esta maestría para los postulantes. Muchas gracias y adelante, Teresa. Sus preguntas, por favor, al final de la presentación. También hoy día tenemos la participación de la doctora Patricia Herrera, que nos va a comentar sobre sus líneas de investigación que ofrece en su laboratorio. Adelante, Teresa. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla? No. Voy a hablarles acerca del programa de maestría en Bioquímica y Biología Molecular que se está ofreciendo este año en la Facultad de Ciencias. La maestría de Bioquímica y Biología Molecular es bastante importante porque no solamente contribuye al área de salud, sino también a otras áreas, como por ejemplo la producción agraria, el aprovechamiento de la biodiversidad, la remediación. De cierta forma tiene cierto impacto en el medio ambiente, ¿no? Entre otras aplicaciones que puede haber. Esta maestría prepara a los profesionales en el campo de la investigación, ¿no? En el campo de la investigación de las interacciones moleculares, a nivel de procesos metabólicos, el estudio de carbohidratos, vías metabólicas, estudio de lípidos, estudio de DNA, RNA, ¿no? Y está dirigido principalmente a bachilleres y licenciados del área de ciencias de la vida, ¿no? Por ejemplo, el área de medicina, química, biología, medicina veterinaria, odontología, tecnología médica, nutrición, farmacia, etcétera, ¿no? Los objetivos del programa, como les dije al comienzo, es de formar investigadores, ¿no? Capacitados para poder realizar proyectos de manera independiente, que estén dirigidos principalmente a las áreas biomédicas, que puede ser, tener aplicación industrial, agropecuaria, farmacéutica, alimentaria, ¿no? Ambientales y bioinformáticas, por ejemplo, ¿no? Tanto en sus procesos básicos como también en la generación de productos biotecnológicos. ¿Cuál es el perfil de nuestro egresado del programa de maestría de Bioquímica y Biología Molecular? Bueno, nuestros egresados son capaces de proponer, formular y defender y ejecutar, obviamente, los proyectos de investigación, ¿no? Son capaces de aplicar, ellos aplican técnicas modernas en el campo de bioquímica y biología molecular, ¿no? Para la investigación experimental. Ellos son capaces de publicar su producto de investigación en revistas indizadas y en congresos científicos. Pueden comunicar conocimientos y fundamentos bioquímicos en forma clara y precisa. Son capaces de resolver problemas con rigor científico. Son críticos, creativos y sobre todo demuestran comportamiento y compromiso ético. Nuestros egresados actualmente, algunos están en programas de doctorado y postdoctorado, ya sea aquí dentro de la universidad o en el extranjero. Otros son docentes de las universidades nacionales y privadas. Otros trabajan para instituciones del Estado, por ejemplo, el INS, ITP, otros para instituciones privadas, ¿no? Son responsables del laboratorio de diagnóstico, por ejemplo, jefes de laboratorio. Y también hay otro grupo que son investigadores asociados, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios egresados que actualmente son investigadores aquí en la universidad, en el extranjero, y también que forman parte de grupos de investigación de otras universidades, de otras instituciones. ¿Qué ventaja tiene estudiar la maestría en Cayetano Heredia, en nuestra universidad?
La principal ventaja es que tenemos un conjunto de docentes e investigadores que tienen actualmente proyectos financiados, ¿no? Ya sea con fondos nacionales o internacionales. Y además tenemos infraestructura, tenemos los laboratorios de investigación y desarrollo eh, que funcionan en la Facultad de Ciencias, ¿no? Que les permite, están equipados para poder desarrollar las investigaciones de tesis necesarias para la obtención de grado, ¿no? Entonces, aparte de tener infraestructura y equipos para el desarrollo de las tesis, adicionalmente hay la oportunidad muchas veces de hacer cursos o pasantías en otros laboratorios dentro o fuera del país, gracias a que algunos de estos proyectos que se vienen desarrollando están basados en colaboraciones con otras instituciones. ¿Qué líneas de investigación nosotros tenemos? Bueno, son bastante diversas. Hay más de 20 líneas de investigación dentro de nuestra facultad, en donde ustedes se pueden desarrollar. Les menciono algunas, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con la biología, el desarrollo y respuesta al estrés. Por ejemplo, aquí tenemos adaptación del parásito Leishmania a las condiciones intracelulares, ¿no? Expresión genética de la mastigote. Otras, por ejemplo, relacionadas a las moléculas y a su función biológica. Por ejemplo, el estudio de proteínas de interés biomédico, el estudio del mecanismo de acción en resistencia a drogas, a ciertos patógenos, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis, que es causante de la tuberculosis, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, función de los anticuerpos en enfermedades infecciosas. En el campo de la genética y genómica, tenemos líneas de investigación relacionadas a la epidemiología genómica de los patógenos bacterianos. Tenemos otras relacionadas a la genética molecular y de poblaciones de Plasmodium, ¿no? En diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, tenemos el desarrollo de unos métodos para diagnóstico de malaria, otra de generación de anticuerpos recombinantes de cadena única para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, de diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de cercosis. Entonces, hay diversas líneas de investigación, las cuales el estudiante o el maestrando puede unirse y desarrollar su tesis, su tesis de maestría. ¿Cuál es la certificación que se otorga con este programa? El programa otorga el grado de maestro en bioquímica y biología molecular después de haber aprobado 64 créditos del plan de estudios, sustentar y aprobar una tesis de grado y certificar el dominio de un idioma extranjero. ¿Cómo es nuestro programa, nuestro plan de estudios? La duración es de 2 años, son 20 meses. Las clases son de lunes a viernes, ya sea por la mañana o por la tarde, salvo uno u otro curso electivo que podría ser tarde-noche o por la noche. Y la dedicación de nuestra maestría es a tiempo completo. La modalidad es presencial. Ahora por cuestiones de la pandemia, por lo menos el primer semestre va a ser, digamos, no presencial, va a ser virtual. Y en la medida de lo posible que se pueda, se va a ir girando a la parte semipresencial o presencial, ¿no? A medida que vaya mejorando las cosas y a medida que nos lo permite el gobierno. Entonces, son 4 semestres. El primer año deben completar 32 créditos. El primer semestre, segundo semestre llevan una mezcla de cursos obligatorios y electivos. Los cursos selectivos que ustedes van a escoger va a depender de acuerdo al área en que quieran realizar su investigación, en el área que quieran formarse profesionalmente.
Por ejemplo, si está relacionado a las enfermedades infecciosas, pues escogerán aspectos moleculares de la relación hospedero-parásito. Si está relacionado a la genética, a la epidemiología molecular, pues escogerán tópicos en genética molecular o fundamentos en genética bacteriana, ¿no? O mecanismos moleculares de respuesta inmune. O sea, dependerá de qué formación ustedes profesional quieren, en qué área de la investigación quieren profundizar. Ustedes escogen los selectivos que deseen, ¿no? El segundo año llevan el curso de investigación 1 y investigación 2, que está abocado principalmente a la realización de su tesis, ¿no? En esos cursos, el estudiante tiene que cumplir en cada uno de estos cursos 16 horas crédito, ¿no? Que las desarrolla en el laboratorio en el que va a realizar la tesis. Pues la hoja de ruta del estudiante, bueno, una vez que ingresa el estudiante y se le presentan las líneas oficiales de investigación de los proyectos, el estudiante durante el primer ciclo tiene que identificar el tema potencial de tesis, tiene que ir escogiendo el laboratorio donde va a realizar la investigación, ¿no? Entonces, ya para el segundo semestre tiene que tener claro qué asesor ha elegido, ¿no? Y tiene que elegir un tema para el examen de candidatura. Generalmente este tema está relacionado al proyecto de tesis, puede ser el proyecto de tesis en sí o un tema relacionado al proyecto de tesis. Y hace la defensa del examen de candidatura. En este examen que rinde el estudiante después del segundo semestre, se pone a prueba los conocimientos que ha adquirido en los primer y segundo semestre, ¿no? Conocimientos de química y biología molecular, ¿no? Se ve la capacidad que tiene el estudiante de abordar un problema, ¿no? La capacidad de creatividad que tiene, la capacidad de abordar este problema de forma crítica y analítica, ¿no? En el tercer semestre ya deberían estar trabajando con el estudiante con su asesor, y esto lo hace a través del curso de investigación, para ya presentar su proyecto de tesis oficialmente ante un comité, para que sea evaluado y así pueda siga todos los pasos hasta la inscripción del proyecto en la escuela de posgrado y así iniciar la investigación en sí, ¿no? El proyecto, digamos, de la tesis. El cuarto semestre se hacen, en el curso de investigación se hacen diversas exposiciones acerca del avance del proyecto ante el comité y ante diversos digamos, ante diverso público, hasta que el estudiante termina el proyecto, digamos, de desarrollar el proyecto, ¿no? De desarrollar la tesis y sustenta la tesis. Nosotros tenemos 15 vacantes dentro de nuestro proceso de admisión. Las inscripciones son hasta el 24 de marzo, ¿no? Y el proceso de admisión se va a llevar a cabo entre el 25 y 31 de marzo. ¿En qué consiste nuestro proceso de admisión? Son dos cosas. Uno es un examen de conocimientos, que en realidad son dos exámenes los que van a rendir, uno de conocimientos de bioquímica y otro de biología molecular. Eso va a ser entre el 24 y el 25 de marzo. Y una entrevista, ¿no? En esa entrevista, un día antes de la entrevista, se les va a brindar un artículo científico. Entonces, el estudiante debe preparar una presentación de ese artículo científico que está en inglés. La exposición es en castellano, no tiene que ser en inglés. Y en esa presentación, el estudiante tiene que demostrar que comprende literatura científica, ¿no? La entrevista
También en esta entrevista también se va a evaluar el dossier del estudiante, el currículum que tenga, ¿no? Y las capacidades que tiene para, digamos, llevar la maestría. ¿Qué requisitos tienen para la inscripción? Bueno, los requisitos para la inscripción están publicados en la página web de la escuela de posgrado. Entre ellos está llenar una ficha de registro. Necesitan de todas maneras el grado de bachiller, la copia escaneada del certificado de estudios para aquellos de pregrado, para aquellos que no son de la universidad, para aquellos que han estudiado en la universidad, están exentos de este paso. La copia escaneada de su DNI o pasaporte, el currículum vitae de acuerdo al modelo y el recibo por el derecho de admisión. La matrícula es de 540 soles, el financiamiento es de 20 cuotas de 2.080 soles, ¿no? Hay descuentos, sí, para los egresados de la universidad, 10%, descuento por pronto pago de 5% y un descuento corporativo. Sí hay también un descuento corporativo en caso que provengan 3 participantes como mínimo de una institución. Tenemos becas. En este caso se están ofreciendo becas que van a ser, digamos, derivadas que van a ser otorgadas para los programas de maestría de bioquímica, biología molecular, microbiología y ciencias del mar. Para estas maestrías se están otorgando 5 becas, ¿no? Que van a ser repartidas entre todos esos programas, ¿no? 5 becas Miyagoni, que están dirigidas específicamente para aquellos egresados del programa Beca 18 que hayan terminado sus estudios, ¿no? El 2019 y el 2020, ¿no? Aparte, se están otorgando 2 becas completas, que son 2 becas COBIAN, para los postulantes de esta convocatoria. No necesariamente tienen que ser beca 18, puede ser cualquier postulante. Y se están otorgando medias becas, que dependerá pues del número de ingresantes de nuestro programa. Para el caso de becas Miyagoni, las indicaciones, digamos, los requisitos para esta beca están publicados en la página web de la Facultad de Ciencias. Estas becas son bastante completas porque cubren la pensión, la matrícula, les dan un estipendio para el proyecto de investigación, ¿no? Que vayan a desarrollar en su tesis, ¿no? Le dan una manutención, seguro médico, ¿no? Además de una computadora, ¿no? Y además cubre el derecho de grado, ¿no? Para estas becas Miyagoni, la postulación, primero ustedes tienen que, para postular cualquiera de estas becas de las que les he hablado, primero tienen que ingresar al programa de maestría y luego postular a las becas, ¿no? Por eso, digamos, la publicación del resultado de ingreso a la maestría va a ser el 31 de marzo. Y las inscripciones, digamos, para estas becas es del 1 al 5 de abril, ¿no? En estas becas, si ustedes ven dentro de los requisitos, ustedes tendrían que hacer una presentación oral de una propuesta de tesis. Entonces, para eso, ustedes tienen que escoger un tema de tesis dentro de la lista que está publicada. Les voy a hablar un ratito de qué temas están propuestos para la maestría de bioquímica y biología molecular. Tenemos diversos temas, 16 en total. Tenemos, por ejemplo, el del Laboratorio de Investigación Transnacional de Biología Computacional, dirigido por la doctora Claudia Machicado.
propone 2 temas. Ambos son estudios en sílico, que involucra el minado, es decir, el análisis de data abierta, relacionados, por ejemplo, el cáncer asociado a enfermedades infecciosas, la susceptibilidad, por ejemplo, de SARS-CoV-2 mediante el análisis de genomas y de las estructuras 3D de proteínas, ¿no? El Laboratorio de Genómica Microbiana, dirigido por el doctor Pablo Sokayama, propone el estudio genómico de enterobacterias resistentes a carbapenems en hospitales del Perú. El Laboratorio de Malaria, dirigido por la doctora Dionisia Gamboa, propone la vigilancia molecular de malaria en la Amazonía peruana, ya sea por el estudio de Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax, en la resistencia a drogas y el diagnóstico. El Laboratorio de Informática y Biología Molecular propone, el doctor Microsimi propone 3 temas, ¿no? El rol de la metalochaperonas en el mecanismo de acción en resistencia a pirancinamida en Mycobacterium tuberculosis mediante la deleción de genes anotados, el modelo de evolución in vitro y su relación de codon-USAs, codon-vías, y la presión evolutiva termodinámica. Otro es el uso del genoma de Mycobacterium para predecir la patología y la resistencia a drogas y identificar los sitios de transmisión comunitarios, ¿no? El Laboratorio de Moléculas Individuales, dirigido por el doctor Daniel Guerra, nos propone la producción recombinante y ensayo de péptidos inhibidores con posible acción de antibiótica contra Mycobacterium tuberculosis. En este caso, el estudiante va a tener la oportunidad de trabajar con técnicas de mutación dirigida y aleatorizada, expresión y purificación de péptidos en E. coli, ensayos enzimáticos y uso de reporteros fluorescentes. También propone el diseño, evaluación y modelización cuantitativa de cepas y circuitos de producción de proteínas recombinantes. En este caso, el estudiante utiliza marcadores de estado fisiológico de la bacteria, de la cepa que va a estudiar, y el impacto que tiene en la producción de las proteínas recombinantes, ¿no? Tenemos también otro tema de tesis ofrecido, que es la ciencia ciudadana en la vigilancia de la contaminación por metales pesados utilizando biología sintética. En este caso, se plantea la adaptación y mejora de biosensores disponibles para cadmio y se van a ensayar alternativas para lograr que su uso sea fácil, ¿no? Que cualquier persona pueda utilizar estos biosensores para poder detectar la contaminación con metales pesados, ¿no? Se van a hacer usos de técnicas de microbiología, modificación genética, ingeniería genética, ¿no? Y se van a trabajar con datos integrados por diversos colaboradores en Cajamarca, Iquitos y Bruselas. El laboratorio de patoantígenos, dirigido por el doctor Jorge Arévalo, nos propone el amastigote quiescente de Leishmania, un modelo de regulación de expresión genética eucariota para la supervivencia del parásito en el ambiente intracelular del macrófago. La leishmaniasis es una enfermedad poco atendida, ¿no? Genera muchas úlceras desfigurantes. Entonces, el estudio de la quiescencia del parásito va a permitir entender los mecanismos que tiene el mastigote para evadir la respuesta inmunitaria y así sobrevivir a diversas terapias farmacológicas, ¿no? Que tiene el parásito. El Laboratorio de Microbiología Molecular, dirigido por la doctora Mónica Pajuelo, ella propone estudiar los microRNAs en la enfermedad de Chagas para ver cuáles están implicados en la enfermedad en Chagas congénito específicamente, y estudiar su rol en la fisiopatología y también los marcadores
y cuáles pueden servir como marcadores de detección. El Laboratorio de Biotecnología Molecular y Señalización Celular, dirigido por la doctora Patricia Herrera. En esta charla ella gentilmente ha aceptado nuestra invitación para que les pueda dar detalles acerca de las líneas de investigación que está proponiendo sobre el uso de VHH contra isotipos de IgG humana como potencial de herramienta de diagnóstico y terapia, ¿no? Luego, el Laboratorio de Biología Celular y Virología, dirigido por el doctor Abraham Weisberg y como coasesor de la doctora Carla Gallo, propone el aislamiento de diversos compuestos con potencial neuroactivo que interactúen ya sea con receptores quimiquinas CXCR7, CXCR4 o receptor huérfano MRGPRX4, ¿no? Entonces, los que postulen a las becas, tanto Miyagoñi o las becas Cobian, de todas maneras van a tener que escoger uno de estos temas, ponerse en contacto con esta lista de temas, está publicada en la página web de la facultad, en la página web de las becas Miyagoñi. Entonces, ustedes escogen el tema, se ponen en contacto con el asesor, ¿no?, que figura en la tabla, ¿no?, para que les dé más detalles acerca del proyecto, para que ustedes puedan poder plantear su propio, digamos, su posible tema de tesis que tienen que exponer para la selección, para el examen de la beca, ¿no? Entonces, eso es para las becas Miyagoñi. Para las becas Cobian, en caso de las becas Cobian, la información va a estar saliendo pronto en la página web de la Facultad de Ciencias, ¿no?, para que vean el detalle, los requisitos y todo lo que van a necesitar para poder postular esas becas. Recuerden, para el caso de las becas Cobian, para las medias becas, se les exige a los estudiantes que hagan práctica docente, de todas maneras. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, Iskra, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora invitamos a la doctora Patricia Herrera a que nos haga saber sus líneas de investigación. La doctora Patricia Herrera ha obtenido su doctorado en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de British Columbia. Dentro de sus áreas de investigación está la biología celular y transmisión de señales, el desarrollo de métodos de diagnóstico para enfermedades infecciosas, la inmunología, genética, y actualmente tiene experiencia en bioquímica y biología molecular e inmunología. Entonces, invitamos a la doctora Patricia Herrera, por favor, que nos haga conocer las líneas de investigación de su laboratorio. Sí, creo que le vamos a dar un poco de chance a Iskra porque me acaba de avisar que ha tenido problemas de conexión y va a volver a intentar entrar, ¿no? Mientras tanto, yo creo que podríamos resolver algunas preguntas. Listo. Okay. A ver, no veo preguntas en el... hay una opción Q y A, Question and Answer, y por favor ahí pueden escribir sus preguntas. O si en el Facebook también tienen alguna pregunta, nos pueden hacer saber. Ok, acá hay una pregunta. Dice, ¿el proyecto de la maestría necesariamente debe realizarse en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia? En el caso que ustedes pueden realizar el proyecto de la maestría en cualquier laboratorio, pero para el caso de las becas, Miyagoñi, en las becas Cobian, tienen que escoger temas que están en la universidad. Si no tienen ninguna beca, o bueno, no tienen en este caso ninguna de esas dos becas, pueden realizar su tesis en cualquier laboratorio, sea dentro o fuera de la universidad.
Pero eso sí, tienen que tener de todas maneras un asesor, tienen que escoger un asesor en la universidad, ¿no? Ok, otra pregunta. La maestría tiene convenios internacionales. ¿Un profesional de ingeniería alimentaria es posible que pueda postular a la maestría? Bueno, depende del área en la que quiere desarrollarse. Si quiere desarrollarse en bioquímica y biología molecular, podría, pero tendría que tener algo de base en el área, ¿no? De todas maneras, el examen, hay un examen para la admisión y un examen de bioquímica y biología molecular que tiene que pasar. Entonces tiene que tener ciertos conocimientos base, ¿no? Ok, gracias. ¿Cuál es la modalidad de estudio por la situación que están, cuál es la modalidad de estudio por la situación que estamos? ¿Será una modalidad virtual? ¿La beca cubre el 100%? La modalidad es presencial, pero ahora por lo que estamos con este problema, como los 2 primeros ciclos son cursos, hay 2 cursos nada más de ese conjunto que deberían ser presencial, 100% o al menos semipresencial. Por lo menos el primer ciclo va a ser virtual, ¿no? A medida como mejore la situación, podría ser convertirse en semipresencial o ya ser presencial totalmente. En el caso del curso de investigación, tienen que estar en el laboratorio, entonces, de todas maneras, requiere una presencialidad, al menos en el laboratorio, ¿no? Ok. Dice, prácticas a desarrollar se programarán fines de semana o en días de semana. Perdón, quedó algo pendiente de la pregunta anterior, se me había pasado. Que si la beca cubre el 100%. 100%, sí. En el caso de las becas Miyagoni, sí. En el caso de las becas Cobian, la información va a estar publicada. Me parece que cubre la pensión, totalmente la pensión, ¿no? Y el caso de las medias becas no cubre, me parece que no cubre la matrícula y la pensión es a la mitad, ¿no? Ok, dice, sobre las prácticas, si se programan fines de semana o días de la semana. Ya, hay, dependiendo. Las prácticas de laboratorio, el caso del curso de técnicas es día de semana, generalmente son los días miércoles. Hay otros cursos que tienen práctica también, que es también día de semana, y hay un solo curso electivo cuya práctica son los sábados. Hay el curso de redacción científica, el curso de estadística, que tal vez sus prácticas sean también, muy probablemente sean fin de semana, pero todavía no sabemos porque no ha salido la programación. Pero en los demás cursos, y por ejemplo el curso de tópicos en genética, la práctica se da los sábados en la mañana. Ok, otra pregunta. Quisiera saber la cantidad de medias becas que habrá. Todavía no tenemos esa información. Va a haber 3 como máximo, pero va a depender mucho de la cantidad de vacantes que se cubran dentro de la maestría. Ok. ¿Existen otros tipos de beca? Es decir, no Goñi, no Cobian, a los que se pueda aplicar para desarrollo del programa. Solamente las medias becas. No, por ahora no tenemos otra. Solamente Miyagoñi, Cobian y la media beca. No, por ahora no tenemos más. Ok. Respecto a la media beca Cobian, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ello? Bueno, primero, la beca Cobian, me dices, ¿no? Sí, Cobian. Los requisitos son parecidos a los de la beca Miyagoñi. Tienen que haber ingresado primero a la maestría. Se considera el orden de mérito de ingreso.
tienen que escoger un tema, preparar una exposición, ¿no? Tienen que tener cartas de recomendación, tienen que tener más, me parece que también tienen que tener la carta de aceptación del laboratorio, pero digamos, para no equivocarme, todos los requisitos de la beca COBIAN van a estar publicados en la página web de la facultad. Ya va a salir pronto. Así como están los requisitos de la beca Miyagoñi, también van a salir detallados los requisitos de la beca COBIAN. Lo principal es que primero ingreses a la maestría y después postules a la beca COBIAN. Ok, y respecto a las medias becas, también requisitos van a salir pronto, ¿verdad? Para las medias becas, sí, también van a salir pronto. Las medias becas generalmente también se solicita y se considera también orden de mérito, background del estudiante, etc. ¿Existen pasantías internacionales en el programa? No, en el programa no. No existen pasantías. Lo que sí hay a veces dentro de los proyectos de investigación, dependiendo del investigador, claro, algunas oportunidades, pero no sabría decirte si ahorita actualmente hay alguna disponible, que haya alguna pasantía internacional, nacional. Generalmente hay oportunidades, ¿no? No sabría decirles hay tales, ¿no? Eso depende mucho de los proyectos de los investigadores. Los profesores que enseñan la maestría son nacionales e internacionales. Actualmente son nacionales. Okay. ¿Cuáles son los cursos selectivos que debe llegar a 4 créditos o 8 créditos? No entendí bien la pregunta. ¿Que debe llegar a ¿Qué 4? cursos electivos, los que se tienen que escoger como electivos? ¿Cuáles son las opciones que tienen? Ya, ok. Les pongo si me permiten compartir, comparto las opciones que hay. No me permite compartir. ¿Puedes decirlo? Sí, estoy intentando de nuevo. Vamos a ver. Estos son a ver, voy a minimizar esto. Okay. Estos son los selectivos que tenemos, ¿no? Tenemos aspectos moleculares de la relación hospedero-parásito, bioquímica de las membranas biológicas, tópicos en genética molecular, fundamentos en genética bacteriana, mecanismos moleculares de la respuesta inmune, redacción científica, ¿no? Tenemos bioinformática 2, modelamiento molecular, biología molecular del comportamiento, receptores y transmisión de señales, estadística para la investigación, ¿no? Este es el número de creditaje que tiene. Y lo que sí son obligatorios son bioinformática 1, análisis de secuencias, enzimología e ingeniería de proteínas, técnicas en laboratorio en bioquímica, metabolismo intermedio, expresión genética y técnicas de laboratorio en biología molecular. ¿Alguna pregunta más? Sí, no sé si eso responde. Sí. ¿La beca Miyagoñi es exclusiva para estudiantes de beca 18 o no se incluye a otros becarios de Pronadec, como el caso de beca permanencia nacional? No, solamente está dirigido para egresados de beca 18 que se hayan graduado entre el 2019 y 2020. Son exclusivos para ellos. Ok. ¿Existen líneas de estudio de investigación en la industria alimentaria dentro de la maestría? Actualmente no. Actualmente no. En el No caso del, conozco uno. okay. ¿En el caso de electivos es hasta 8 créditos? ¿O cuántos créditos deben completar como electivo? No,
Electivos tienen que cumplir 5 horas crédito y en el segundo semestre 6 horas crédito. 11. 11 horas crédito. Ok, no hay más preguntas. Son todas las preguntas del question and answer y del chat. La doctora Herrera ya se logró unir. Creo que no. Ok, entonces de repente hay más preguntas. Ok, acá hay una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se presenta la convocatoria de la maestría? Ahora por la cuestión de la pandemia, se ha hecho una anualmente. Generalmente eran 2 veces al año, pero no sabemos si se va a abrir a mitad del año. No sabemos todavía. Ok, bueno, no hay más preguntas. No sé, le esperamos a la doctora Herrera. O ya podemos hacer cerrar la sesión. Una pregunta más. Dice, ¿existe modalidad de financiamiento para la maestría? Modalidad de financiamiento. No sé si marketing me puede ayudar con eso, si es que existe. No lo sé, tendrían que preguntar directamente a Claro. la universidad. Aparte de las becas, ¿Como crédito? ¿No así? No, doctora, por el momento el financiamiento es como indica el programa, ¿no? De 20 cuotas. De 20 cuotas. Sí. Ok. A ver, hay una pregunta más. Dice, ¿cuánto debe ser el número de vacantes mínimo para que el programa se pueda ejecutar? ¿Qué pasa si no alcanza cierto tope? Bueno, si no alcanza cierto topes, ¿cómo se llama? No, el programa no se abre. O sea, ingresan a la maestría, pero no se abre el programa. Me parece que son 6. No estoy segura si son 6 o 7 vacantes. Está descrito en la... Me parece No que son menos de 6. 6. No menos de 6. Sí, no menos de 6. ¿Habrá becas ofrecidas por Concitec para la maestría? No, tenemos becas con CT. ¿Cuántos alumnos en cada clase? ¿Cuántos alumnos hay en cada clase? El laboratorio genómica de la UPCI también participa para poder hacer un proyecto de tesis. ¿Cuántos alumnos hay por clase? Bueno, nosotros tenemos generalmente 12, 15 estudiantes. Máximo hemos llegado hasta 20, pero normalmente es 12, 15 por clase. En práctica, actualmente por la coyuntura, si es que se da semipresencial por aula, serán 10 personas, máximo 12 nomás, porque las aulas son de 45, para 45 personas. El laboratorio de genómica de UPCH participa para poder hacer el proyecto de tesis. Sí. El laboratorio del doctor Pablo Sukayama, él está proponiendo el tema estudio genómico. Bueno, el laboratorio de genómica, no sé si se referirá al genómica microbiana. El laboratorio de genómica microbiana es el que está participando. Con el tema estudio genómico de enterobacterias resistentes a carbapenems en hospitales, ¿no? Genómica microbiana está participando. Laboratorio, porque hay otro laboratorio de genómica
de la universidad, que se no está participando esta vez. Pero en el caso que ustedes quieran trabajar ahí o proponer algún proyecto para el desarrollo de tesis, no hay ningún problema. También en cualquier laboratorio de elite de la universidad pueden proponer, digamos, pueden hacer su tesis. No necesariamente, los que les he mostrado solamente son para lo de las becas. ¿Y cuál es el peso de las evaluaciones para ingresar a la maestría? El peso. Generalmente es 60% el examen, 40% entrevista. O a veces es 50%, o sea, depende. Generalmente 50%, 60%. Ok. ¿No hay más preguntas? Ok. La doctora Herrera tampoco se conectó, ¿verdad? No. Bueno, entonces Ok. no ¿Terminamos habrá la sesión? podido. Ok, Sí. bueno, mis disculpas por la mala conexión que tenía la doctora Herrera. Entonces, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Teresa, por la explicación, por el tiempo. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.